A menudo se observa que quienes más madrugan, los más laboriosos y los más disciplinados, terminan siendo quienes padecen la pobreza más persistente. Basta con mirar cualquier intersección a las 5 de la mañana para ver esas figuras barriendo las calles, los vehículos cargados de mercancías pesadas y los rostros cansados por la falta de sueño, vendiendo su fuerza de trabajo a un precio tan bajo que desgarra el alma. Por el contrario, aquellos que se sientan en la cúspide de la Torre de Marfil, con una copa de vino en la mano y hablando de moralidad, nunca permiten que una sola gota de sudor caiga sobre su suelo de mármol. La paradoja reside en que la sociedad siempre enseña incansablemente que la diligencia compensa la falta de inteligencia o que hay que perseverar hasta lograrlo, pero la realidad golpea brutalmente a quienes creen en ello. El esfuerzo puro no es más que el combustible que alimenta el horno de los beneficios ajenos. El trabajo duro sin la palanca del pensamiento es como intentar correr rápido en una cinta de correr. El sudor fluye como lluvia. Pero la posición sigue siendo la misma, estancada en el lugar. La esencia de este juego nunca ha consistido en quién trabaja más, sino en quién crea un valor más difícil de reemplazar. Una excavadora cava en una hora lo que 100 hombres fuertes harían en un día entero. Entonces, ¿por qué pagar el salario de esos 100 hombres cuando solo se necesita echar combustible a la máquina? Las leyes que rigen el mundo capitalista, o cualquier forma social, se reducen a la eficiencia óptima. Las emociones, la ética o la piedad son solo una capa de azúcar para ocultar la amarga píldora del beneficio. Cuando aparece una nueva herramienta capaz de trabajar más rápido, más barato y con mayor precisión, la herramienta antigua, por muy leal o abnegada que sea, será arrojada al basurero de la historia sin remordimientos. Esto no es crueldad, es la evolución fría del flujo económico. Y así, el año 2026 surge como un punto negro imponente en la línea del tiempo, un lugar donde la inteligencia artificial ya no es un chat de bots ingenuos o un software de edición torpe. Es el punto de singularidad, donde la frontera entre la creatividad humana y el algoritmo de las máquinas se desvanece e incluso se invierte por completo. Imagine un mundo donde la habilidad de escribir con elegancia, pulida durante 20 años, es derrotada por un comando introducido en 3 segundos. Artistas que dedicaron su juventud a aprender la teoría del color y la composición, ahora se quedan atónitos viendo cómo un software crea obras maestras en un abrir y cerrar de ojos, con un coste casi nulo. Programadores que antes se enorgullecían de ser la nueva élite, poseedores del lenguaje del futuro, de repente se dan cuenta de que las líneas de código, que escribieron con esfuerzo toda la noche, pueden ser optimizadas por una máquina de forma impecable, sin errores de sintaxis, sin necesidad de café para mantenerse despiertos y, lo más importante, sin pedir nunca aumentos de sueldo ni vacaciones. La realidad que se avecina es más atroz de lo que las multitudes se imaginan mientras conversan ante un café matutino. Los asalariados, los profesionales de oficina y los creadores de contenido están al borde del abismo, creyendo todavía que están en la cima de la gloria. Siguen confiando en que la emoción humana es algo que las máquinas no pueden imitar, que el alma de la obra es el escudo que los protegerá de la exclusión. ¡Qué ingenuidad tan extrema! A la multitud allá afuera, a los consumidores, ¿qué les importa el alma o la emoción del creador? Solo les importa que sus necesidades se satisfagan de la manera más rápida, barata y atractiva posible. Si un algoritmo puede escribir una balada que haga llorar a millones, o pintar un cuadro que estremezca al espectador, ¿quién se molestará en verificar si el autor es de carne y hueso o son líneas de código binario? El valor de intercambio del ser humano, lo único que le otorga el derecho a negociar con la vida a cambio de sustento, se está devaluando hasta el punto de la insignificancia. Cuando las habilidades especializadas se convierten en una mercancía genérica que cualquiera puede obtener mediante una suscripción de unos pocos dólares al mes, el orgullo profesional se convierte en una burla. Los títulos, certificados y décadas de experiencia se transforman repentinamente en papel mojado. En este mundo operado por algoritmos de optimización, los seres humanos se dividen en 2 tipos claros, no ricos y pobres al estilo antiguo, sino los poseedores de los medios de producción de datos y los seres inútiles o la clase inútil. El primer grupo son aquellos que poseen los algoritmos, los servidores y las vastas fuentes de datos para alimentar los cerebros artificiales.
Son los nuevos amos del mundo con el poder de dictar las reglas del juego. El segundo grupo, que comprende a la gran mayoría, son aquellos que solían vender sus habilidades para vivir y ahora no tienen nada que vender. El trabajo manual perdió contra las máquinas mecánicas el siglo pasado. Ahora, el trabajo intelectual también pierde contra los algoritmos. Entonces, ¿qué les queda para intercambiar en el mercado de la vida? Nada. Esa es la verdadera naturaleza aterradora de la singularidad de 2026. Cuando ya no tienes valor de intercambio, pierdes el derecho mínimo de negociación para la supervivencia. La sociedad ya no te necesitará para hacer funcionar el engranaje. Antes, el capitalismo necesitaba obreros para manejar máquinas, empleados para hacer informes o artistas para dibujar anuncios. La relación de explotación se basaba en la interdependencia. Pero cuando la inteligencia artificial reemplaza completamente el papel del ser humano en la cadena de valor, esa conexión se rompe. El ser humano se convierte en una carga, en seres superfluos que consumen recursos sin generar un superávit. En este punto, las promesas de bienestar social o de renta básica universal son solo analgésicos temporales para prevenir disturbios, pero no resuelven el problema central, la pérdida del sentido de la existencia de una vida humana a los ojos del sistema económico. Si observamos profundamente dentro de los edificios de oficinas con muros de cristal, donde las luces brillan día y noche, veremos una huida frenética en silencio. Los altos ejecutivos comienzan a preocuparse desesperadamente por aprender a controlar la inteligencia artificial, engañándose a sí mismos con que es solo una herramienta de apoyo. Pero la verdad es que esta herramienta tiene la capacidad de aprender por sí misma, de actualizarse y, finalmente, de operar de forma autónoma. Enseñar a los empleados a usar la tecnología es como enseñarle a un tigre a cazar y esperar que sea obediente para siempre. Llegará un momento en que el tigre se dará cuenta de que ya no necesita al entrenador. Los despidos masivos bajo el rótulo de reestructuración o optimización de la plantilla son, en realidad, un proceso de depuración de componentes humanos obsoletos para ser reemplazados por microchips de silicio más eficientes. No hay disparos, no hay sangre derramada, solo correos electrónicos fríos notificando el fin del contrato enviados a medianoche, y a la mañana siguiente, la tarjeta de acceso ya no funciona. El mundo plano de antaño ahora está levantando muros invisibles, pero más sólidos que el hormigón armado. El muro que separa a quienes controlan el algoritmo de aquellos que son controlados por él. Quienes no posean datos exclusivos ni activos reales como tierras, fábricas o energía, se deslizarán hacia el fondo de la sociedad. Se convertirán en esclavos digitales, viviendo de subsidios miserables, pasando el día consumiendo contenido basura generado por inteligencia artificial. Y ese mismo comportamiento de consumo generará los datos que alimentarán aún más al sistema que los domina. Un círculo cerrado, perfecto y cruel. La libertad que los humanos tanto aclaman se reducirá a la libertad de elegir qué ver en una pantalla, mientras que el derecho a decidir su propio destino les habrá sido arrebatado sin que se den cuenta. No sueñen con una revolución para derrocar a las máquinas como en las películas de ciencia ficción. Los seres humanos son demasiado débiles, están demasiado dispersos y son demasiado fáciles de manipular por los mismos algoritmos que los conocen mejor que ellos mismos. La inteligencia artificial sabe cómo acariciar el ego, cómo estimular la ira y cómo adormecer con comodidades virtuales. No destruirá a la humanidad con violencia, sino que la encerrará en una jaula de confort, convirtiendo a las personas en baterías biológicas que suministran datos y atención. Habilidades perfeccionadas durante toda una vida como tocar un instrumento, cantar, calcular rápido o debatir con agudeza se convertirán en meros entretenimientos para fiestas decadentes, ya no en herramientas para ganarse el pan. El valor de un ser humano no se medirá por lo que es capaz de hacer, sino por lo que posee. Si no posees los medios de producción en la era digital, eres un cero absoluto. La singularidad de 2026 no es una profecía sobre el fin del mundo, sino la campana de muerte para la era del trabajo calificado. Marca el traslado del poder absoluto a manos de la minoría que posee la infraestructura intelectual. Los soñadores siguen clamando por la ética o por el control del desarrollo tecnológico,
pero la historia ha demostrado que el beneficio siempre va un paso por delante de la ética. Nadie se detiene cuando hay una mina de oro a la vista solo por miedo a ensuciarse las manos. Esta carrera no tiene árbitro ni tiene meta. Solo el que corre más rápido se lo lleva todo. Y el que cae es pisoteado sin piedad. Acéptelo. Las leyes de la supervivencia nunca han cambiado. Solo se visten con ropajes nuevos y más sofisticados. En el pasado, el fuerte era el que tenía músculos y espadas. Hoy, el fuerte es el que tiene datos y algoritmos. El débil de antaño era esclavizado y explotado físicamente. El débil de hoy es despojado de su valor y convertido en alguien prescindible. Para sobrevivir a este gran diluvio tecnológico, no hay otra forma que abandonar la mentalidad de asalariado y la fe ingenua en la justicia social. Hay que encontrar la manera de infiltrarse en el grupo de los propietarios, aunque sea por una pequeña fracción. Hay que aprender a convertir a la inteligencia artificial en nuestro esclavo antes de que ella nos convierta en su mascota. O sostienes el mango del cuchillo, o sostienes la hoja. La elección reside en la lucidez de este preciso momento, mientras los hilos del interés aún se mueven silenciosamente en la sombra, antes de que el telón de terciopelo del escenario de la vida caiga y la tragicomedia de la humanidad entre en un capítulo nuevo y más devastador.